Buenas tardes. Dios bendiga a los seguidores de este canal. A continuación quiero referirme a un tema que ha sido muy distorsionado por la mayoría de la prensa nacional dominicana. Es el tema de los reclamos que han estado haciendo los docentes justamente y de manera muy justificada, yo diría, pero la prensa ha soliviantado a la sociedad en contra del maestro, distorsionando este tema y haciendo tener una percepción diferente de la que realmente debería tener la sociedad si no lo recibiera así ya contaminado por muchos medios de comunicación. Y yo diría que en la prensa hay muchas cosas que se dicen, pero hay otras que no se dicen, porque parece ser que la prensa dice lo que le conviene a las autoridades de educación, pero no le conviene decir a la prensa, parece ser, la parte que afecta al docente. La parte que afecta al docente no se publica, no se va a la fuente muchas veces, a los centros educativos donde hay las mayores necesidades, para mostrar la realidad de lo que está pasando en la educación dominicana. No se habla de la sobrepoblación, entre otras cosas que estaremos mencionando a continuación. Entonces, en los medios de comunicación que han distorsionado muy erráticamente este tema, por ejemplo, ellos no hablan o vamos a ver primero si las cosas que ellos dicen, las cosas que dicen, porque hay otras que no la dicen. Han distorsionado las razones justas de las reivindicaciones del magisterio. Por ejemplo, han despotricado a los docentes, dicen que el maestro no trabajó en pandemia. Esa fue una de las calumnias contra los docentes, cuando el docente en pandemia fue que más trabajó. Yo digo que fue el trabajo más intenso y sin horario, porque tal vez cuando estamos presencial el horario es más limitado, no porque no sigamos trabajando en la casa, porque el trabajo del maestro casi nunca termina en la escuela, siempre tienen que llevarse los trabajos para la casa, algunos de ellos por lo menos, y eso no lo ve la sociedad, ni eso se dice en los medios de comunicación, porque a los medios de comunicación no le interesa el bienestar del maestro. Y cuando digo los medios, saben que me refiero a algunos, a la mayoría, no a todos. Hay algunos medios que sí tienen afinidad con el docente y valoran esta profesión y el ejercicio profesional del docente, pero otros medios no lo hacen. También han en la prensa dicho que el maestro en la prensa siempre sale que el maestro es el culpable. O sea, en la prensa siempre se dice que el maestro es el culpable. Nunca se menciona a la otra parte, ni siquiera como parte mínima del problema, sino el malo de la película es el maestro. Eso es lo que se le ha vendido a la sociedad, y esa es la percepción que tiene la sociedad, porque ha sido manipulada por la mayoría de los medios de comunicación en ese sentido. También que los paros son políticos. Yo no descarto que existan intereses políticos, pero no todos los que estamos en la ADP, y yo solo soy un simple miembro de la ADP, no soy una de las autoridades que tenga que ver con un gran influjo o una gran influencia sobre las decisiones que se toman. Sin embargo, entiendo que sí es justa la causa, y todos los docentes hemos hecho causa común en este sentido, de todos los partidos, independientemente
del partido que sea, de la bandera política, no importando la simpatía política, nos hemos unido criterios, porque entendemos justa la lucha que se está llevando a cabo. Si fuera política, entonces lo que no corresponden a esa línea política del el líder del ADP, entonces no participáramos, pero todos participamos porque sabemos que las razones de la demanda son justas y vale la pena hacer causa común en esto, porque es algo que no solamente va a impactar, si se logra, al maestro en la parte salarial, que es lo que más se menciona en la prensa, como que eso es lo único que nosotros estamos reclamando. Sin embargo, hay muchas otras reivindicaciones que se mencionan, pero el tema énfasis de la sociedad y de la prensa es que el maestro solo habla de aumento de salario. Pero yo observo así a grosso modo, a grandes rasgos, que se aumentaron los salarios de diversos sectores sociales, de diversos profesionales y de otros sectores no profesionales también, y la sociedad lo aplaudió muy bien, y yo también, claro, y se lo merecen, estoy de acuerdo con que ellos se lo merecen, pero nosotros también. Es decir, le aumentaron a los médicos y todo el mundo estuvo contento, y yo también estoy contento de que le aumenten a los médicos y entiendo que es justo que se le aumente. Y se le aumentó a los pensionados, estuve de acuerdo y se lo merecen. Se le aumentó a los de la Junta, se le aumentó a otros sectores, pero cuando se habla de aumentarle al maestro, ahí es que todo el mundo se mete, ahí es que todo el mundo opina, ahí es que nadie quiere que le aumenten un centavo al maestro. Otra falsedad que se está diciendo es que el maestro gana 57,000 pesos de salario, y yo diría, de sueldo base, es el salario base de un docente, porque el sueldo base de un docente son 46,000 y pico de pesos, no llega a 47,000 pesos el salario base. Entonces, un maestro que es nombrado ahora va a entrar ganando 47,000 pesos, 46,000 y pico, perdón, no 47, menos de 47, 46,000 y pico de pesos es lo que va a entrar ganando. Quizá oye esa mentira y espera ganar 57. Sin embargo, el sueldo neto, el sueldo base del docente son 46,000 y pico de pesos. Entonces, esas son de las mentiras que se venden, que se distorsionan en los medios de comunicación, entonces, o en muchos de ellos, porque no todos. Entonces la gente recibe eso como una verdad, lo aprueba como una verdad, como bueno y válido, pero no investiga. Un maestro que no tiene ningún tipo de incentivo aplicado, si tiene las dos tandas, porque si tiene una lo que va a ganar son 23,000 y pico de pesos. Entonces, si tiene las dos tandas, un maestro que nombran ahora o de 4 años para atrás o 5 años para abajo, que no tiene ningún tipo de incentivo aplicado, ese maestro lo que va a ganar son 46,000 y pico de pesos. Entonces, esa mentira ha hecho ver al maestro como que está ganando un sueldo oneroso, que está ganando mucho dinero, y he escuchado incluso hasta de diputados que critican y cuestionan el aumento del maestro, pero con lo que gana un diputado se le paga a 6 maestros y sobra, y ellos trabajan menos que nosotros. Entonces, ¿por qué cuestionar lo poco que gana el maestro? La poca mejora que el maestro ha tenido en los últimos 5 años no ha sido por concepto de aumento. El maestro no ha tenido aumento salarial en los últimos 5 años. La poca mejora que algunos docentes han experimentado en su salario ha sido por otro concepto, por razón de evaluación de desempeño, por razón
de aplicación de incentivo de años en servicio, por antigüedad en servicio, ha sido por otros conceptos. Si tiene una maestría y le aplican el incentivo por la maestría o por otro tipo de conceptos. Pero eso es lo que la gente ha oído de la prensa nacional, eso es lo que han escuchado, y la gente que no investiga se vuelve como el loro, repitiendo sin saber lo que está repitiendo y reproduciendo un comentario que no sabe de dónde viene ni conoce la realidad, y lo ponen a mentir porque no tienen conciencia de lo que están diciendo. Solo escucharon a otro y ellos riegan la voz, el rumor y las cosas que han escuchado sin tener la mínima conciencia de lo que están diciendo ni conocimiento de causa, como en este caso. Entonces esa es la realidad que se está viviendo en el ambiente educativo y con relación al maestro, y cómo la sociedad ha sido soliviantada por la mayoría de los medios de comunicación que no quieren saber de los maestros. Yo no sé qué le hacemos, qué tan malos hemos sido los maestros con esta sociedad para que nos paguen de tal manera. Lo cierto es que la prensa no dice que al maestro casi todos los descuentos, o todos los descuentos que se le hacen vía nómina, descuentos, se lo hacen doble. Si le van a descontar seguro, es doble. Lo de rentas internas, doble. Todo es doble. Cuando se le aplican todos los descuentos al maestro, el sueldo del maestro, mire, es un gran por ciento que se llevan. Y cada vez que hacen un aumentico, se llevan más de descuento, se llevan más de la mitad. Si el aumento es muy pequeño, no se nota porque se va para esos descuentos. Pero la sociedad no sabe eso porque nadie se lo dice. La sociedad no ve eso porque a la prensa no le interesa que se sepa eso. A la prensa no le interesa ese punto. La otra parte no se menciona como parte del problema. No, porque el malo de la película es el maestro. El que se quiere vender como culpable, y quisieran proyectar la peor imagen del maestro hacia la sociedad. Y a eso se suma Educa. Yo no he escuchado a las autoridades de Educa, especialmente a Darwin Caraballo, referirse al maestro en un contexto positivo. Casi siempre lo hace de forma despectiva y peyorativamente. Es raro que se oiga a Darwin Caraballo hablar a favor del docente o decir algo positivo de un docente. Tiene como una lupa observando lo más mínimo en que un docente falle para cuestionar y criticar, pero las cosas buenas jamás la pondera. Jamás pondera las cosas buenas que puede ver en el docente, porque él se ha puesto algo en los ojos para no ver lo bueno que tiene el docente, solamente ve lo malo, lo poco malo que pudiera existir en los docentes. Se dijo que los maestros no quieren dar clase. Los maestros lo que queremos es que se nos resuelva las reivindicaciones que se están haciendo o que estamos haciendo, porque no es que no queremos dar clase. Todos los sectores que hacen sus paros, sus huelgas, lo hacen en su horario de trabajo, dentro del horario de trabajo. No lo hacen después, lo hacen dentro. Pero al maestro se le exige que haga los paros los sábados. Si el ministro no resuelve haciéndolo los días laborables, mucho menos va a resolver si se hace sábado y domingo. Imagínese usted, con la intransigencia que tiene, y de eso no se habla. De esa intransigencia, de esa obstinación del ministro en lo que piensa y determina, de eso no se dice nada en la prensa, porque él no tiene nada que ver con el problema. Y miren, que yo ni pudiera hablar así, sin embargo, me gusta ser objetivo y decir la verdad. Yo voté por este gobierno y de hecho simpatizo todavía con muchas autoridades del gobierno. Digo todavía porque muchos han desafinado en su comportamiento después que llegaron al poder.
El presidente sigue bien, hasta donde yo puedo percibir, la percepción que tenga. No sé si estoy errado en esto, pero yo lo veo más o menos aceptable, pero muchos van desafinando. Entonces, ¿qué más decir sobre este tema? Hay mucho que decir. En los titulares salen miles de estudiantes se quedaron sin clase por culpa de los maestros. Eso es lo que dicen. El culpable siempre es el maestro. El maestro es siempre el malo de la película. La otra parte nada tiene que ver con esto. Lo que no se dice en la prensa. Bueno, hablamos del sueldo base. Eso no se dice en la prensa. Eso se dice muy poco. Y muy pocos medios hablan de eso. Sépanse que cuando hablo de la mayoría de los medios, hay un grupo de medios que sí se identifican con la objetividad y que dicen la verdad y que miran para todos los lados, no miran para un solo lado. No solamente tienen una tapa de este lado y otra de esta para no ver lo que hace el docente, ni para no reconocer las condiciones laborales del docente. No se dice de las condiciones pésimas y deplorables en que se está trabajando, donde los docentes muchas veces tenemos que atender 2 cursos por la falta de docentes, por la cantidad tan poca que habemos en los centros que no damos abasto porque faltan ciertas cantidades y hay secciones que se quedan sin maestros porque no hay suficiente en los centros. Pero de esa parte no se habla mucho en la prensa. Entonces, se han tenido incluso que mandar estudiantes para la casa, como escuché en estos días de una directora que tuvo que mandar muchos, casi la mitad de su centro para la casa, porque no había docente. Pero eso no interesa a la prensa. A la prensa lo que le interesa es perjudicar la imagen del maestro, vender al maestro como malo, como lo peor, como profesional. A veces se dice del maestro que hay que traer maestros de fuera, de otro lado. Miren, no hay que traer maestros de ningún lado. Yo le apuesto a ustedes que si a nosotros, los docentes dominicanos, nos ponen a trabajar en igualdad de condiciones con aquellos que trabajan en esos países donde la educación ha progresado y ha tenido ciertos niveles de ascenso, nosotros también lo logramos. No hay que traer. Lo que pasa es la desigualdad y allá nada más se importa lo que le conviene a las autoridades, pero no se importa lo que le conviene al maestro. Comenzando por la matrícula estudiantil. Una matrícula de 50 y 60 no es posible, o de 45, no es posible dar un seguimiento personalizado, un seguimiento más riguroso a ese estudiantado. No es posible. Entonces, ¿cómo se quiere calidad de la educación? ¿Cómo se puede lograr calidad de la educación? Se puede en 45 minutos corregir 45 o 50 cuadernos minuciosamente. Dígamelo usted, saque usted su conclusión, pero de eso no habla la prensa, porque a la prensa, a la mayoría, no le interesa. Ese no es un tema de interés para la prensa nacional en su mayoría. También se dice que todos los descuentos, o sea, nos dicen, perdón, que todos los descuentos del docente son excesivos y dobles. Eso no se dice, nadie defiende esa causa. La ADP lo hace, pero entiendo que a veces hasta tímidamente. Nunca mencionaron al ministro como parte implicada en el impasse, en el problema que hay ahora mismo en educación. Solo se menciona al maestro como el malo de la película. El malo de la película es el docente. El malo es el que la sociedad ve como malo. Pero tampoco se dice del docente cuánto gastó el docente en internet durante la pandemia. Antes de venir los equipos que dio el Ministerio de Educación
Hubimos docentes que tuvimos que comprar dispositivos para iniciar las clases virtuales. Eso fue una inversión que hicimos nosotros de nuestro peculio, de nuestro recurso. No nos lo dio nadie, ni nos lo devolvió la sociedad. Pero eso no le interesa a mucha gente. No se interesan en saber eso. No. Lo que quieren es despotricar al docente. Eso sí, calificar como lo peor al docente. Pero no tienen la mínima intención de conocer objetivamente la realidad de lo que está pasando en educación. La gente no sabe, la mayoría, que los docentes, cuando terminan su trabajo en la escuela, no termina en la escuela y continúa en la casa muchas veces. La mayoría de la gente no sabe que en la pandemia nosotros tuvimos que estar como despavoridamente buscando toda esa información de esos contactos para poder dar seguimiento a esos estudiantes, porque de otra manera la televisión no iba a lograr ningún resultado sin el seguimiento de los docentes, sin el seguimiento de cada uno de nosotros, porque ¿quién pasaba la lista? Éramos nosotros en los grupos de WhatsApp. ¿Quién era que hacía 2 y 3 videoconferencias con diferentes secciones al día? Éramos nosotros también, los docentes, pero a la sociedad no le interesa eso y tenemos la evidencia que podemos mostrársela a cualquiera que le interese ver esa evidencia para que sepa que no estábamos vagos como dicen. Pero eso no interesa a la sociedad, a la mayoría. Solo el que es familia de un maestro y vive junto con un maestro puede saber de esa realidad. ¿Hasta qué hora estábamos recibiendo llamadas? Hasta las 11 de la noche y hasta más tarde nos escribían los padres, los muchachos, resolviendo situaciones o tratando de buscar a alguien que no era localizable en la pandemia. Pero de eso no se habla. ¿Quién corregía los cuadernillos y las producciones de los estudiantes? ¿Era la televisión que lo hacía o lo hacíamos nosotros los docentes? Entonces, vamos a ver si el maestro no trabajó en pandemia. El maestro trabajó más en pandemia que en situaciones normales. Trabajamos más porque el trabajo era intenso y también era con horario más prolongado, porque era desde muy temprano hasta muy alta hora de la noche. Pero eso a la sociedad en su mayoría no le interesa. No, eso no le interesa a la sociedad en su mayoría. Tampoco se habla de la carga horaria de los docentes por la falta de otros docentes que deben ser nombrados. De eso no se habla. No se habla de la sobrepoblación por aula. No, entonces hay poco maestro y la matrícula muy alta de estudiantes. Mire cómo es la cosa. Matrícula altísima de estudiantes y entonces poco docente para asistir a esa gran matrícula. Para que usted vea lo complicado que es la situación de los docentes en la actualidad. No se habla de la cantidad de enfermos, de docentes enfermos por exceso de trabajo. El exceso de trabajo ha hecho que muchos docentes ya con cierta edad estén enfermos. Tenemos una generación de alto calibre en rebeldía que los docentes muchas veces hasta nos vamos a la casa con esa situación de cómo vamos a resolver situaciones que se generan en los centros educativos por la sana convivencia. Y vivimos pensando en qué hacer en aras de mejorar el clima de convivencia en los centros educativos. Pero eso no interesa. Sabemos que la sociedad tiene un alto índice de violencia y eso también se refleja en la clase estudiantil, se refleja en el estudiantado también, porque ellos reproducen lo que ven en sus hogares. Y si en la mayoría de los hogares hay violencia, ellos también van a reproducir eso.
Entonces nosotros tratamos de amortiguar eso que ellos traen. Tratamos de amortiguar. Pero no nos ayudan muchas veces como deberían ayudarnos. Los mismos familiares, la misma familia, no coopera en la forma que debería cooperar para que eso sea así. Porque estos muchachos muchas veces son el producto de lo mismo que han visto y lo mismo que han vivido en su casa. Entonces lo replican, lo reproducen en el espacio escolar. Entonces nosotros tenemos que lidiar con esa situación. Y claro, nos compete lidiar. No decimos que no, claro que sí. Pero quisiéramos que en vez de criticar tanto la sociedad al docente, mejor se involucre en buscar mejoras de esa naturaleza. ¿Cómo cooperar? Porque veo padres incluso hasta haciendo marcha en contra de los docentes, pero esos padres deberían mejor hacer marcha para que nombren los maestros que faltan para sus hijos. ¿Qué están haciendo al respecto ellos? Marchar contra los docentes. ¿Por qué no marchan en contra de la falta de docentes en las aulas? Para que no le devuelvan sus hijos a la escuela, o para que puedan tener un seguimiento más ameno y con mejor rigor de calidad en lo que se da en la escuela. Pero tampoco eso interesa. Entonces, para el maestro, por ejemplo, para comprar un vehículo o una casa, el maestro tiene que hacerlo en base a préstamo. La gente cree que el maestro tiene dinero. No, mentira. Eso es lo que la mayoría de los ministros le han vendido, esa idea a la sociedad y los medios de comunicación en su mayoría. Eso es lo que le han vendido a la sociedad, que el maestro gana muy bien, que son los mejores pagados. Eso es falso. No son 57 el sueldo base del maestro de básica, como dicen. Son solo 46,000 y pico de pesos. Menos de 47. Pero a la gente se le ha dicho que son eso, y ellos, sin investigar, pues siguen hablando lo que oyeron. También hay otras cosas que no se dicen. El maestro, por ejemplo, hay muchos empleados que se toman en cuenta para muchas cosas. El maestro, di que porque gana muy bien, al maestro no se le toma en cuenta en ciertas cosas. En plan de vivienda, por ejemplo, no se le toma en cuenta. Pero el maestro tampoco se toma en cuenta ni siquiera con una canasta navideña, porque el maestro gana demasiado bien y no necesita eso. Esa es la idea que se le ha vendido. Los últimos ministros de educación han vendido esa idea a la sociedad y la sociedad se la ha comprado. Ha recibido como bueno y válido, sin ningún cuestionamiento, lo que han dicho esos ministros. Y ya eso es lo que está sentado en la conciencia de mucha gente, que el maestro gana muy bien. ¿Cómo se desarrollará una sociedad que no valora a lo que se supone que debe ser el perfil de la educación? El docente, el profesional que tiene el contacto más directo con las generaciones jóvenes, que le pueden servir de inspiración. Pero ¿cómo se inspira un joven? Mirando a su docente, su profesional más cercano, todo descascarado, cogiendo prestado o pidiendo bolas, o andando en malas condiciones. ¿Qué importancia le van a ver a la educación si se supone que la imagen de la educación debe estar en el profesional de la educación? El desarrollo de una sociedad tiene que ver con la educación, pero aquí no se está valorando la educación. Mientras el tema educación sea un objeto político, sea objeto de política y sea manejado de esa manera, la educación no va a prosperar mucho. Lamentablemente, no depende de nosotros
la calidad de la educación en sentido general. Nosotros solo somos parte. Va a depender de las decisiones que tomen las autoridades que dirigen educación, no del docente. El docente, claro, va a tener calidad en lo que ejerce como profesional, pero hay muchos factores que inciden en una educación de calidad, que no es solamente la participación del docente. Ahí confluyen muchas cosas que deben ser tomadas en cuenta. Pero lo que interesa a la gente es ridiculizar la imagen del docente, proyectar la peor imagen del maestro hacia la sociedad. Y los medios de comunicación, como son un poder, han soliviantado a la sociedad en contra de la clase magisterial. Y por eso los maestros ni siquiera son tan bien vistos por muchos de la sociedad, porque lo han vendido como lo peor en los medios de comunicación. Esa es la realidad que se ha vivido en los últimos tiempos en la educación dominicana. Lamentablemente, esa es la realidad que hemos estado viviendo en la educación dominicana. Esperamos que reflexionen las autoridades de educación y todos los que tenemos que ver con la educación y podamos unir criterios para que el impasse se resuelva y la educación pueda llevarse a cabo de la mejor manera como amerita. Pero hay que deponer muchos intereses políticos y muchos intereses de otra índoles que existen, desde los cuales se ataca como el punto blanco, como el objetivo de ataque, porque ha habido una embestida de la prensa nacional, en su mayoría, contra el docente. Que Dios le bendiga. Espero que este video pueda ayudarle a entender la realidad de la situación educativa, de la situación del tema educación y las reivindicaciones que ha estado haciendo el Magisterio Nacional. Que Dios le bendiga y será hasta un próximo encuentro.